Hoy, Brian Johnson. El rock and roll, cuna de muchísimos géneros de los cuales hoy día no podríamos pensar nuestra vida sin ellos. Este género ha sido responsable de momentos históricos en la historia de la humanidad y de la música, pero también ha dado cabida a momentos realmente grotescos y perturbadores. En este video veremos cosas inimaginables y dignas de la Deep Web que podrían acompañarte esta noche en tu cama. Ay, güey, ya, pareces Dross. Pues solamente es para darle un poco de intriga y de misterio, así bien. Uy, qué misterio. Habla bien. Además, pareces Lady Coralina con tus palabras raras. Cávida, inimaginables. Ni sabes pronunciarlos. En este video veremos cosas inimaginablemente ignorante. Esto quiere decir... Bueno, ya. Hagámoslo bien. Como decía antes de que me interrumpieran, el rock and roll ha tenido distintos matices de los cuales al paso de los años hemos podido ser testigos, y leyendas que no se han podido esclarecer o comprobar realmente. Pero de entre ellas hay una que es la que ha destacado por ser la que ha puesto a más personas a dudar, aquella del que es considerado uno de los mejores artistas del blues y abuelo del rock and roll. Yo soy Dan Morningstar y acompáñenme a conocer la historia de Robert Johnson, el guitarrista del diablo. Robert Leroy Johnson nació el 8 de mayo de 1911 en Hazlehurst, Mississippi. Hijo de Ann Myers y Noah Johnson, aunque mucho tiempo crecería bajo la tutela de su padrastro Charles Spencer, del cual llevaría su apellido unos años hasta descubrir que Spencer no era su padre biológico, sino Johnson, adoptando su apellido hasta el día de su muerte. Robert siempre mostró interés por la música, y viviendo en Mississippi, donde nació el blues, era cuestión de tiempo para que conociera el género que le dio pie al rock como hoy lo conocemos. Su temprano interés por instrumentos como el arpa y principalmente la armónica lo harían rápidamente interesarse por el género, y ni tarde ni perezoso este comenzaría a tocar la guitarra. Su padrastro constantemente lo agredía físicamente, ya que este no quería trabajar en el campo y que, en sus propias palabras, él quería ser libre. En esos años, debido a la sociedad que implicaban esos tiempos, donde la esclavitud y el racismo estaban muy latentes, las personas de tez oscura como Robert solo tenían dos opciones: trabajar en el campo o morir de hambre. Y a pesar de ello y todo lo que tenía en contra, Robert decidió dedicarse al blues. Se decía que tenía unos dedos largos y delgados, perfectos para un instrumento como lo es la guitarra, ganando centavos de los transeúntes que pudiese encontrar en los campos. Se sabía que en dichos campos no había nada más que hacer más que trabajar todo el día hasta caer rendido. Pero todos los fines de semana los músicos llegaban al pueblo y con su música endulzaban un poco la vida de todas aquellas víctimas de la esclavitud de esos tiempos, como si de una válvula de escape se tratara. En su vida adulta, Robert hacía lo que todo músico de tez oscura debía hacer si quería ser un gran artista. Te ponías tu guitarra en la espalda, pedías aventón en la carretera e ibas a la ciudad, buscando dónde poder tocar. Cantinas, calles, donde fuese que hubiera un público, con tal de volverte un poco conocido para que los dueños de algún establecimiento te invitasen a tocar. Se decía que Johnson nunca permanecía mucho tiempo en las ciudades a las que iba. Constantemente viajaba solo por la carretera de ciudad en ciudad, como si estuviese huyendo de algo o de alguien. Esto era toda una calamidad, ya que en esos tiempos viajar solo por la carretera siendo un hombre de color era extremadamente peligroso. De hecho, se decía que en esos tiempos Mississippi era uno de los lugares más peligrosos en el mundo. Recordemos que la esclavitud y el racismo radical no tiene ni siquiera 100 años de haberse diluido. Lo que le hacían estos animales a estas personas de tez oscura era inhumano. Los linchaban, los asesinaban,
solo porque sí. Había más linchamientos en Delta, Mississippi que en cualquier otro lugar, pero ese no era el único de sus problemas. En las ciudades, la vida para un músico de blues era complicada, ya que la mayoría de las personas en dichas era cristiana, y para esas personas el blues era música del demonio. ¿Les suena familiar esta frase? Como de todo hay una razón, en esta no hay excepción. En esos años, todos los domingos en la iglesia tenías al padre dando un sermón, pero en esos tiempos se notaba una gran ausencia por parte de las personas. El padre ya no estaba ganando dinero, ya que las únicas personas que asistían eran mujeres y niños. Pero todos aquellos que ganaban dinero no estaban. Casi todos los hombres estaban en las cantinas bailando y escuchando blues toda la noche. Entonces, casualmente se comenzó a difundir el rumor de que esa música era del diablo. Irás al infierno por escuchar esa música diabólica, decían. ¿Quiénes? Los predicadores y todos aquellos que pudieran ser lo suficientemente susceptibles para caer en estos rumores. La iglesia velando por sus intereses, como es de acostumbrarse. En dichos años, si un hombre era golpeado, acuchillado o si alguien era asesinado, era por esa música infernal. Así fue como creció el mito que hasta hoy día sigue vigente. Por eso es tan importante filtrar lo que escuchamos. Poco se sabe sobre la vida de Johnson. De hecho, solo se conocen 3 fotos de él, y el rumbo sobre la historia de su vida se ha ido armando gracias a registros, censos y guías municipales. Se sabe que Robert se enamoró de Virginia Travis, una chica de 15 años, hija de una familia muy devota. Estaba profundamente enamorado, tanto que mintieron sobre sus edades y se casaron. Planearon tener un hijo y Robert le prometió a ella dejar la música y dedicarse al campo para así mantener a su futura familia. Parecía que Robert por fin lograría establecerse, pero las cosas para él no habían terminado. Un par de meses antes de dar luz, Virginia decidió viajar donde sus padres, para poder tener el parto ahí. Robert aprovechó que su esposa no estaba, y decidió volver a tocar música y llegar para cuando ella fuese a dar a luz. Pero lamentablemente no pudo llegar a tiempo. Cuando Robert llegó a la casa de los padres, con su guitarra buscando a Virginia, se vio con la lamentable noticia de que ella ya estaba sepultada con su hijo. Ambos fallecieron en el parto. Fue acusado por los padres de haber sido el responsable de la muerte de su hija, por haber estado tocando esa música diabólica. Esta experiencia traumática sería un punto de inflexión para la vida del joven Johnson, ya que después de eso, él decidió que dedicaría toda su vida únicamente a la música. Estaba cansado de ganar lo justo para vivir y él quería ser una gran estrella. Se decía que Robert era un guitarrista principiante y que era verdaderamente malo. Él aprovechaba en las noches para ir a ver a su ídolo Son House y a su compañero Willie Brown. Cada vez que estos dejaban sus instrumentos para descansar un poco, Robert aprovechaba para tomar las guitarras que dejaban ahí y tocar sobre el escenario. Constantemente la gente lo abucheaba y lo bajaba, ya que era muy molesto oírlo tocar, hasta que un día lo corrieron, y mientras esto sucedía, se dice que les dijo: "Ya verán, volveré". Y solamente se perdió en el camino frente a la cantina, desapareciendo en la profunda oscuridad, sin dejar rastro alguno. Durante más de un año, nadie supo nada más de él, hasta que un día, a principios de los años 30, Son y Willie, quienes habían corrido anteriormente a Johnson, se encontraban tocando en una cantina de Banks, Mississippi, cuando sin previo aviso, entró Robert por la puerta con una guitarra en mano. Son y Willie, erráticos, hacían burlas sobre si regresaba a hacer el ridículo otra vez, a lo que este contestó solamente que le dieran una oportunidad. Había modificado su guitarra poniéndole una cuerda extra, convirtiendo una guitarra de 6 cuerdas en una de 7, algo bastante innovador para la época, y comenzó a tocar. Se dice que solo se podía escuchar un profundo silencio, ya que la gente quedó anonadada con el talento y la rapidez con la que él podía tocar. Era algo que nunca antes se había visto. Todo el mundo se encontraba impresionado sobre cómo Robert había pasado de ser un completo novato con la guitarra a alguien tan prodigioso en tan poco tiempo, superando a todo el mundo, incluso a sus ídolos. Parecía algo impresionante, algo increíble, algo sobrehumano. Se dicen muchas cosas de Robert, pero la más emblemática es acerca de cómo logró ser tan prodigioso en tan poco tiempo. La historia dice que Robert había escuchado que en el cruce de las carreteras 61 y 49 en Clarksdale, Mississippi,
era donde el diablo concedía deseos a quien lo esperara. Así que fue a Crossroads a altas horas de la noche, se arrodilló e hizo un trato con el diablo. Él deseaba convertirse en el mejor músico de blues, así que el diablo tomó la guitarra de Robert, la afinó y justo antes de devolvérsela le dijo: En el momento que tomes la guitarra, tu alma será mía. ¿La quieres? Él la tomó y el diablo en la oscuridad se desvaneció. Así fue como Robert Johnson, su alma vendió. Mucho se piensa sobre lo que pasó esa noche o las letras pequeñas que este trato tenía, pero en lo que todos estaban de acuerdo es que lo que fuese que hubiera hecho Robert no fue algo normal. Las personas se horrorizaban y comenzaron a llamarlo de distintas maneras, como el hombre del diablo, ya que en sus letras había muchos guiños a ese trato, hablando sobre sabuesos infernales o sobre él caminando codo a codo con el diablo. Los rumores de la gente de aquellos años dicen que desde que Robert regresó, jamás fue el mismo que alguna vez partió. Algo había cambiado en él. Era como si siempre estuviese acompañado, porque hay que recordar que el diablo no juega a los dados, porque creas o no en ello, hay que saber que si haces un pacto con él, las cosas nunca van a ser tan sencillas, y siempre hay un precio que pagar. Y en la vida de Robert Johnson, la leyenda no terminó ahí. Se decía que Robert tenía una técnica increíble, era revolucionario para la época. Y de hecho, el ritmo que todos conocemos del blues, que hemos escuchado millones de veces, en esos tiempos nadie más lo hacía. Robert era muy celoso con su técnica. Si él te observaba viendo sus manos al tocar, él inmediatamente se daba la vuelta o dejaba de tocar, ya que se decía que al tocar, algo extraño sucedía con sus largas y delgadas manos. Podía hacer muchas cosas a la vez. Era como si 2 o 3 personas tocasen al mismo tiempo. Pero no, solo era Robert. Era algo increíble, algo que solo él podía hacer. Él inventó lo que sería la base del blues eléctrico. Y si esto lo aceleras un poco, tienes el rock and roll. Fue en Delta donde sus grabaciones se convirtieron en un completo éxito. Robert grabó un total de 29 canciones para la American Record Company, todas grabadas de espaldas. Jamás se había visto que alguien hiciera algo igual. Muchos lo atribuyeron a que se decía que cuando Robert tocaba, el demonio, quien siempre lo acompañaba, tomaba control de sus manos. Y los mitos dicen que si lograbas mirar fijamente a ellas, podrías ver con tus ojos cómo lucía realmente las manos del mismísimo regidor del infierno. Años después de que Robert tratara de establecerse por segunda vez con una chica llamada Virgie, una colegiala de quien se enamoró, y que resultado de ese enamoramiento tuvo un hijo, Claude Johnson, que jamás lo conoció, ya que, para su infortunio, ella, al venir de una familia muy devota, jamás pudo estar con ella ni su hijo, ya que los padres de Virgie no le permitían estar cerca de ninguno por, y vamos de nuevo, esa música diabólica. Su vida se resumía en tragedia tras tragedia. Por ello, prefirió dedicar el resto de su vida a ser un músico de blues borracho y mujeriego, razón que más adelante pagaría con creces. A él ya no le importaba nada más que él y su música, ya que le habían arrebatado todo lo que tenía o casi todo lo que tenía. Pareciera incluso como si su éxito y su talento obtenido por la guitarra estuviera poco a poco arrebatándole todo. En una de sus tantas presentaciones, Robert se encontraba en un club a las afueras de Greenwood, Mississippi, llamado Three Forks. Esa noche, en uno de los intermedios que se acostumbraban, Robert se encontraba en la parte trasera del establecimiento, acostándose con la mujer de un hombre que trabajaba en el establecimiento. Poco después de concluir con su acto, regresó al club y pidió, como ya era costumbre, una botella de whisky. Los testigos cuentan que cuando le trajeron dicha botella, el sello ya estaba roto. Nadie recuerda quién fue, pero alguien intentó arrebatarle la botella de las manos de un manotazo y le dijo: Amigo, nunca bebas de una botella con el sello roto. Y Robert a esto contestó soberbiamente: Y tú nunca me quites de las manos otra botella de whisky de $7. Eso fue lo último que dijo Robert Johnson antes de tomarse toda la botella y condenarse, ya que quien le dio la botella la había envenenado. Mucho se dice acerca de quién fue o quién envenenó la botella, ya que nunca dieron con él.
Algunos dicen que fue la mujer con quien se acostó, otros que fue su novio. Incluso otros afirman que pudo ser el mismo demonio quien vino a reclamar lo que era suyo. Se cuenta que poco después de haberse tomado la botella, se desplomó. Las personas a su alrededor trataron de que tomara otro trago y continuara con el show, pero Robert no pudo. Se encontraba esa noche en el suelo, en 4 patas y aullando como si de un hombre lobo se tratara. Fue un dolor agonizante y una muerte lenta, ya que Robert tardó 2 o 3 días en morir, todo resultado de su ego, lujuria o tal vez algo sobrenatural. Más allá de la leyenda de su trato con el diablo, del otro lado se cuenta algo más sobre la transformación de Robert en lo que conocemos hoy. Se dice que al ser expulsado de la cantina por su ídolo, huyó de Delta y regresó a su pueblo natal, Hazlehurst, en busca de su padre biológico, y en esa búsqueda conoció a quien sería su mentor, Ike Zimmerman. Se dice que Ike era conocido en todo el sur de Mississippi como el mejor guitarrista que había. Las historias cuentan que Ike y Robert solían ir al cementerio que quedaba frente a la casa de Ike a unos kilómetros de Hazlehurst, y es ahí donde practicaban durante toda la noche. Ike le decía a Robert: no me importa lo mal que puedas sonar aquí nadie se va a quejar. Ike decía que la mejor manera de aprender blues era sentarse en una tumba a la medianoche en el cementerio y tocar. Y en ese momento, los Hines, palabra sureña para hacer referencia a los fantasmas y espíritus, se manifestaban entre la oscuridad de las tumbas y te enseñaban a tocar blues. Mucho se dice sobre Robert, sobre qué lo orilló a hacer lo que hizo o qué consecuencias tuvieron sus acciones que hasta hoy día son un enigma. Algunos dicen que fue el trabajo duro y sus ensayos con Ike, y otros sobre que eso no es suficiente para poder explicar cómo logró una transformación tan impresionante, pero haya sido una exhaustiva práctica o un trato con el mismísimo demonio. Creo que todos estamos de acuerdo en que fue un hombre que revolucionó la música y que sentó las bases para lo que hoy conocemos como blues y rock. Uno de los miembros fundadores del famoso Club de los 27 y una gran y directa influencia para músicos como Bob Dylan, Eric Clapton, Keith Richards y bandas como Led Zeppelin y los Rolling Stones. Y que toda su vida y más allá de ello siempre habrá una aura de misterio y obscuridad que se posa sobre él. Robert Johnson, el guitarrista del diablo. What evil have the fool?